Bendice la palabra que vamos a compartir, Señor, que tu Santo Espíritu bendiga cada entendimiento, cada palabra que salga de nuestros labios y cada persona que lo reciba. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos bendiga cada vez más. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos arrancando el estudio a la carta de Santiago, amados hermanos, y vamos a ver ahora esa carta tan pequeña, solo tiene 5 capítulos, pero es tan importante. La carta fue escrita más o menos, los estudiosos creen que entre el 44 y el 49 y 50 después de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que el autor en el primer versículo se identifica quién es el autor. Dice que es Santiago. Este Santiago no era ninguno de los discípulos que anduvo con el Señor, sino que fue alguien que se convirtió después. Sí conoció al Señor, sí vio al Señor aún antes del ministerio, porque resulta que este Santiago era el medio hermano de nuestro Señor. ¿Y por qué decimos medio hermano? Porque sí era hijo de la Virgen María, como lo era el Señor Jesucristo. Santiago también era hijo de la Virgen María, pero Santiago sí era hijo carnal de José, en cambio el Señor Jesucristo no. Si usted se recuerda, el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que decimos que era medio hermano del Señor. Y fíjense que hay algo bien importante, porque él se identifica, ¿verdad? Diciendo que la calidad con la que él está, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, él y todos sus hermanos no creyeron en Jesucristo. Ellos le vieron de menos, ellos se avergonzaban de él. De hecho, amados hermanos, en Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5, dice esto, se los voy a leer y dice, Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5, y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús sabían que los judíos andaban siguiendo a Jesús para atraparle y matarle. Entonces ellos probablemente se sentían avergonzados porque para ellos el Señor Jesucristo estaba blasfemando contra la ley, contra Moisés y contra el pueblo de Israel. Entonces ellos en su vergüenza le dijeron, no, salí, que te agarren, ¿verdad? Y si tú haces esos milagros, pues hacerlos delante de todos. Entonces ellos no creyeron. Entonces, si Santiago, que no creía en su hermano, que pudo contemplar a Jesucristo como Señor y Salvador personal, amados hermanos, quiere decir que si Él se convirtió, se puede convertir sus hijos, su esposo, su familia que no conoce del Señor. ¿Por qué, amados? Porque cuando el poder de Dios viene a la vida de una persona, cuando Dios llama a alguien, amados hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Padre lo llama, el Padre toca el corazón para que venga a Jesucristo. Y eso es importante, amado hermano. Por eso es que nosotros que tenemos, a las personas que tienen familia que no es creyente, hay que orar por ellos. Hay que presentarles la palabra, pero hay que orar por ellos. Porque no son nuestras palabras lo que lo va a convencer, sino que es Dios. Porque dice Juan capítulo 6, versículo 44, estas palabras. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces dice el versículo 65, Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, del Padre. Entonces, amados hermanos, vemos en el capítulo 1, versículo 1 de la carta de Santiago que dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces vemos, se identifica quién está escribiendo y vemos que a pesar de que él no creía en Jesucristo, después, cuando Dios le llamó, él entregó su vida al Señor.
Dice la tradición que Santiago murió más o menos en el año 65, más o menos 65, 66, murió martirizado por el hecho de ser creyente. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y en Gálatas, lo llaman a él como alguien importante, como pilar, como columna dentro de la iglesia. De hecho, fue Santiago y no Pedro quien fue líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, amados, estamos hablando de alguien que fue hermano carnal del Señor, en su relación con la Virgen María, pero después le entregó su vida al Señor. Entonces vemos que nadie verdaderamente puede venir al Señor si no le es dado por el Padre. Entonces hay que orar por la familia, hay que pedir que la gracia de Dios y la misericordia de Dios llegue al corazón de estas personas, y en algún momento Dios nos ha prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ore por su familia, trate de darle un buen testimonio, predíqueles la palabra en la medida que usted pueda, porque a veces la familia no quiere recibir la palabra nuestra, ¿verdad? Entonces ore, eso es lo mejor que usted puede hacer. Ore por su familia y Dios va a tocar, así como Dios tocó el corazón de Santiago, va a tocar el corazón de su hijo o de su familiar, quien todavía no le conoce. No pierda las esperanzas, no pierda las esperanzas, porque así como lo hizo con Santiago, lo puede hacer el Señor con cualquier persona. Y después dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus. ¿Por qué se refiere a las 12 tribus? Muchos piensan que esta carta es únicamente para judíos, pero no es así. Cuando habla de las 12 tribus, por supuesto, habla de Israel. Pero cuando habla de la dispersión, la palabra dispersión es diáspora y se entiende como huir en medio de la siembra. O sea, porque Israel fue sacado el pueblo de Israel fue sacado de Jerusalén y de todas sus ciudades cuando fueron invadidos y fueron destruidos, ¿verdad? Por otros pueblos. Y en los tiempos de Salomón, posterior a Salomón, en el tiempo de Roboán, hijo de Salomón, Israel se dividió. Las 12 tribus se dividieron en 2 tribus que se quedaron fieles al rey y 10 tribus que se apartaron. Entonces, y en la invasión que hubo posterior, las 10 tribus se perdieron y las 2 tribus quedaron fieles al rey. Entonces, en esa dispersión se perdieron y ya no es posible identificar las familias de Israel. Entonces, pero aquí Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Sin embargo, después dice salud. Y cuando habla salud, no se refiere a sanidad del cuerpo, se refiere a salvación del alma. Entonces, solo puede ser salvo una persona que conoce a Dios a través de Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces aquí Santiago se está refiriendo, amados hermanos, se está refiriendo a la iglesia del Señor. Aquellos que salieron, que están en todos lados, que están dispersos por todo el mundo, se refiere a cada uno de ellos. Y por supuesto, cuando hablamos de iglesia, no estamos excluyendo a Israel, sino que estamos incluyendo a gentiles y judíos que creen en Jesucristo. Ahí estamos todos. Entonces les dice salud. Entonces, amados hermanos, Santiago se está refiriendo su carta a hermanos, a creyentes, ¿verdad? Y para incluir a Israel, habla de las 12 tribus en la dispersión o en la diáspora. Entonces dice el versículo 2, oiga esto, porque el 1 decía así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2, hermanos míos, oiga esto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí entramos prácticamente al primer gran tema que Santiago nos trae a la palestra. Y es que se refiere primero hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, hablamos de creyentes, hablamos del cuerpo de Cristo. Habla de usted, habla de mi persona, habla de las personas que se convirtieron al Señor Jesucristo en el tiempo de Santiago y hasta la fecha. Toda la iglesia. Entonces, nos dice hermanos, y oiga esto,
Dice, Santiago nos dice algo que no es muy sencillo comprenderlo, pero vamos a intentar ahora que nosotros podamos poder contemplar esto y conocer esto de mejor manera. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra tened, comencemos ahí. Primero dijimos, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo. Después dice, tened por sumo gozo. Tened es considerar o evaluar. O sea, cuando nos dice que algo que viene a nosotros, uno no tiene que responder inmediatamente, sino que tiene que evaluar. Y el cristiano, todas las situaciones que vienen a su vida, tiene que verlas a la luz de la palabra del Señor, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, sabiendo que, amados hermanos, sabiendo que Dios es fiel y que Dios no nos va a desamparar. Y que cuando vienen problemas a nuestra vida, no se han salido de las manos de Dios, sino que Dios tiene siempre el control. Entonces, cuando viene algo a nuestra vida, sea agradable o no, nosotros tenemos que considerarlo y tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Porque a veces vienen cosas que parecen buenas, pero al final son malas, o cosas que parecen malas, pero al final son buenas. Y la Biblia dice que en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el cristiano tiene que considerar, tiene que tener en cuenta que es creyente. Entonces dice, tener por sumo gozo. Ahí estamos hablando de la palabra gozo no se refiere a una alegría psicológica, ¿verdad? Una alegría, un momento de felicidad, sino que a una convicción de fe, a una confianza en Dios, que es la plataforma para que nosotros nos mantengamos firmes. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En otras palabras, es nuestro soporte. ¿Verdad? Muchas cosas pueden venir, pero yo estoy gozoso en el Señor porque confío en el Señor, porque no confío completamente en lo que mis ojos ven, sino que en lo que mi corazón cree, que viene de la palabra del Señor, y sé que Dios está conmigo. Entonces yo puedo evaluar y mantener esa plataforma firme de la fe y de las promesas del Señor sin variar. Entonces dice, amados hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿verdad? El gozo que viene de la confianza. Cuando os halléis, oiga esto, en diversas pruebas. Esto es bien difícil porque carnalmente cuando viene una dificultad, algo que altera nuestra paz, algo que altera nuestro bienestar, algo que nos altera emocionalmente, físicamente, pues nosotros venimos y no siempre lo recibimos de buena manera. De hecho, nunca lo recibimos de buena manera. La Biblia dice allá en Hebreos que a nadie le gusta estar sometido en situaciones difíciles, a nadie. Pero el cristiano tiene la obligación de evaluar lo que se presente. Usted y yo tenemos eso. Primer punto, evaluar. Lo que llega, parezca bueno o parezca malo, usted tiene que evaluarlo. Y entonces tiene que recordarse que su actitud, y usted tiene que tener compromiso con esa actitud, debe ser con gozo. Para que usted no pierda la cordura, para que nadie lo mueva. Usted está en el gozo que da la confianza de saber que Dios es fiel. Y entonces dice, cuando os halléis en diversas pruebas, porque cuando estamos bien, estamos alegres, amados. Había un coro de hace mucho tiempo, dice, alabad a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Eso no le cuesta a nadie. Eso es fácil. Cuando sus bolsas están llenas, cuando su cuerpo está lleno de salud, cuando su familia está bien, usted es contento, usted está contento, etc. Pero aquí dice que usted tiene que estar gozoso, aun cuando vengan pruebas. Y cuando dice diversas, se refiere a varios tipos de pruebas, porque nunca vienen solos.
Y decía el corito, pero yo alabo a mi Señor en quebrantos, pruebas y dolor, cuando el Espíritu se regocija dentro de mí. O sea, volviendo al gozo. Yo lo puedo alabar en medio de las dificultades, porque no es que no me duelan, no es que me gusten, es que sé en quién he creído, en quién he confiado. Y entonces las pruebas, la palabra prueba, dice, esta es una palabra griega que describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen la condición normal de paz, comodidad, gozo y fidelidad en la vida de una persona. Viene y altera su presente agradable, le quita su bienestar, le agrega dolor, le agrega aflicciones. Entonces todo eso, amados hermanos, todo eso. Entonces se refiere a un elemento, oiga, bien utilizado, y esto usted tiene que entenderlo. Por Dios. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero lo que viene a nosotros, y me adelanto un poquito, es a verificar, es a comprobar la calidad de su fe y la calidad de mi fe. Entonces, por eso es que Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y fíjense que nos habla, ¿verdad? Nos habla de diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas. Y algo que es prueba para alguna persona probablemente no lo sea para otro. Algo que es tentación para otra persona no lo sea para otro. Porque la prueba es el momento de la dificultad y cuando yo cedo a la prueba, es decir, no lo recibo con fe, no tengo la confianza, el gozo se me escapa, entonces esa prueba se convierte en mí en una tentación que me va a llevar a tomar una actitud equivocada, me va a llevar a cometer pecado, a apartarme de mi constancia, de mi perseverancia en el Señor. Entonces la prueba, cuando me golpea y cuando me hace dudar, se convierte en una tentación a la cual muy probablemente si yo no me agarro del Señor voy a caer. Y entonces las pruebas no son para hacernos caer, las pruebas son para fortalecernos. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, se somete a prueba a alguien, a algo. Es como, yo recuerdo que muchos amigos compraban oro en El Salvador, cuando yo vivía en El Salvador, compraban oro. Y entonces algunos lo conocían, otros no. Óigame, yo no soy bueno para comprar eso, yo tengo que pedir la certeza, ¿verdad? Entonces, mis amigos tenían maneras para probarlo, tenían líquidos y conocían eso. Entonces lo ponían a prueba para saber si el metal era preciado o solamente era un engaño. Entonces, la prueba lo que viene a hacer es determinar qué tipo de fe tiene usted y qué tipo de fe tengo yo. Y no es para que el Señor lo sepa, porque el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Es para que usted entienda, amado hermano, para que usted entienda de qué lado usted tiene que fortalecerse. Si me sigo adelantando, pero es necesario esto, porque vienen dificultades. Pueden ser enfermedades, pueden ser deudas, pueden ser lo que usted quiera. Cosas que usted provocó con su mal comportamiento se descuidó con algo, una relación que de repente usted comenzó a jugar con alguna persona y de repente se metió en líos, ¿verdad? Yo no pensé que íbamos a pasar a tanto y entonces la prueba, en lugar de usted de poder rechazarla y superarla, se convirtió en una tentación y vino y cayó en ella. Entonces, y usted se pudo dar cuenta que no estaba tan bien parado como usted creía. La Biblia dice que el que dice que está firme, cuide que no cambie, que no caiga. O en otras palabras, no se confíe. Entonces, pruebas vienen. ¿Se recuerda usted la parábola de los dos cimientos, verdad? Que uno construyó sobre la piedra y el otro construyó en arena. Amado hermano, mire, ambos construyeron a su estilo, a su manera, a su preferencia, pero a los dos les vino tormenta. Y entonces el que construyó en la arena,
pues el desastre fue tremendo, fue total, se destruyó todo, pero el que construyó en la piedra, donde le costó más, pero se esforzó, ese se mantuvo firme. O sea, la prueba nos viene a todos de alguna manera. Yo quisiera decirle, así como cuando yo me convertí, alguien me dijo, no, de aquí se le acabaron todos los problemas, pero era mentira, porque ahí comenzaron los verdaderos problemas, porque a partir de ahí yo tenía a Satanás como mi enemigo y lo había tenido como mi amigo. Entonces, amados, vemos nosotros que no es fácil mantener esa actitud, ese compromiso que yo debo tener. Por eso es que dice, tened por sumo gozo. Es un compromiso personal a evaluar, a considerar los problemas que vienen a mí a la luz de las promesas de Dios, a la luz de lo que es mi soporte. Entonces dice, amados, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, pero antes quiero leerles dos textos, y este en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, después que hayáis padecido, ¿verdad? No es, Dios no lo hace por maldad, sino que las pruebas siempre nos perfeccionan, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades, después que nosotros hemos pasado las dificultades, nos establecen mejor, ¿verdad? Entonces, realmente cuando las dificultades vienen, en ese momento son difíciles, pero cuando uno camina de la mano del Señor, no pierde el gozo y sigue adelante, las pruebas siempre son superadas y somos nosotros personas totalmente diferentes, amados. Tenemos más fuerza. Fíjense que dice Filipenses 3:10, solo para abonar a esto, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. O sea, cuando nosotros participamos de todas estas cosas que vienen, amados, y nosotros nos mantenemos firmes, pues somos bendecidos, estamos tomando nuestra vida, nuestra actitud correcta frente a las pruebas como creyente. No se aparte, considere siempre y tenga usted el compromiso constante de mantenerse en el gozo del Señor que viene de la confianza. Ahora dice el versículo 3, oiga esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga esto, sabiendo que la prueba, ya dijimos que la prueba es todo aquello que altera nuestra vida, que nos saca de nuestro bienestar, que nos saca del momento en el que estábamos bien, añade dolor, añade aflicción. Esa es una prueba. Entonces, cuando viene esa prueba, dice aquí que produce paciencia. La palabra paciencia, amados hermanos, no se trata de la idea que nosotros tenemos de paciencia, de saber esperar, sino, mi querido hermano, quizás la traducción mejor sería resistencia o perseverancia. Las pruebas, si usted tiene una fe verdadera, las pruebas nos hacen perseverantes. El cristiano está hecho para perseverar, no para caer. Por eso es que las pruebas para el cristiano son para fortalecerlo, no para tirarlo al suelo, sea de la calidad que sea. Yo no sé, yo no puedo mirar de menos la situación que usted pueda estar pasando. Yo sé que es difícil, yo sé que le cuesta, yo sé que ha sufrido. Esta pandemia ha traído muerte, ha traído pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si usted se agarró de las manos del Señor, ahora que ya estamos, que ya vemos se acerca el momento en que esto va a terminar, usted es una persona diferente porque ha superado todo lo que ha venido y ha podido comprobar la fidelidad de Dios. Entonces, la paciencia no es esperar. La paciencia es, la mejor traducción es resistir o perseverar o continuar. Eso es lo que produce. Si hay fe verdadera en usted, las pruebas, amado hermano, las pruebas nos van a aportar en nosotros, amados, van a aportar en nosotros perseverancia. Así es que, amados, a enfrentar lo que viene y nosotros no podemos dejarnos caer por las dificultades porque tenemos a un Salvador, tenemos a Cristo que nos ha salvado y nos ha dado las promesas en su palabra.
Y tenemos al Espíritu Santo, una congregación donde nos congregamos, valga la redundancia, una iglesia donde nos congregamos, tiempos de oración con Dios, la fortaleza de Dios en nosotros. Mire, cuando vienen esas dificultades, muchos cristianos nos volvemos hombres de oración. Algunos ni siquiera se recuerdan de la oración cuando todo está bien, pero cuando vienen las aflicciones, entonces vamos a orar. Y deberíamos de ser siempre personas de oración. Cuando comprobamos la oración, usted ya no la deja, amados. Usted tiene siempre su tiempo de oración. Y entonces dice, mas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya dijimos, la palabra ahí es perseverancia, es resistencia. Así como cuando alguien va al gimnasio y hace ejercicio, y entre más ejercicio hace, más músculos hay, pues entre más pruebas vienen, más lee la palabra y más ora usted, porque esos son ingredientes, los padecimientos, la oración, la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros vamos siendo cada vez más fuertes. Entonces dice, siguiendo al versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Entonces, tenga esa perseverancia, tenga esa constancia, porque eso es un sinónimo, en la Biblia eso es un sinónimo. Habla de paciencia, habla de perseverancia, habla de paciencia, habla de constancia, habla de paciencia, habla de fuerza en lo que está haciendo sin desmayar. Y entonces, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia, la perseverancia nos va a dar a nosotros frutos de mucha bendición. Amados, mire, nosotros siempre conocemos personas que comienzan a estudiar, ¿verdad? Entonces, sin importar cuál de los dos pensamos que es más inteligente o no, el que persevera estudiando, el que persevera en clase, aunque le cuesten los números, aunque le cueste leer, aunque le cueste lo que sea, pero él no deja de hacerlo, se mantiene en la ruta del estudio haciéndola, llega hasta el final y corona su carrera, llega a su meta porque pudo perseverar a eso. Entonces, cuando el cristiano, el verdadero cristiano, es azotado por pruebas y mantiene la actitud de gozo, él puede llegar hasta el final y se fortalece cada vez más. Y esos sufrimientos lo acercan más a Dios, y el acercarse más a Dios le permite ser cada vez más una mejor persona. Por eso es que al final, amados, al final las pruebas son de bendición. Sea sea lo que sea la manera como nos afecten. Pero si usted no pierde su gozo, no pierde su fe, se convierte en una persona de oración, lee la Biblia, no deja de congregarse, usted va a ser una persona más fuerte cuando todo esto termine. Y entonces dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dos palabras, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando perseveramos, cuando y buscamos a Dios en oración, cuando nosotros nos mantenemos en la lectura de la palabra, una lectura constante, ¿verdad? No se trata de que usted va a leer la Biblia en un mes, sino que tenga su lectura diaria, tenga su devocional diario. Si usted se congrega constantemente, inclusive si usted le sirve al Señor y usted se mantiene en su vida cristiana a pesar del sufrimiento en el que usted pueda estar pasando, esto lo va a hacer a usted más fuerte. Por eso es que la Biblia dice que eso nos da plena certeza de la esperanza cuando nosotros seguimos en el mismo caminar, a pesar de las pruebas. Y entonces dice, la obra completa, ¿cuál es? Para que seáis, dos palabras, perfectos y cabales. Perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir esto? Perfectos no quiere decir sin error. Y la palabra pecado quiere decir errar al blanco. Entonces, perfecto no quiere decir que no vamos a pecar. No hay un hombre sobre la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que no peca. Todos nosotros pecamos. Está en nuestra naturaleza. Pecamos. Y aunque seamos los mejores, pecamos. La Biblia dice que quien dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Está allá en la primera carta de Juan. Entonces tenemos que estar conscientes que hay algo en nosotros. Tenemos una naturaleza, una carne corrompida, una naturaleza corrompida que nos lleva siempre a pecar. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes a pesar de las pruebas o a pesar de los momentos buenos,
¿verdad? Porque un momento bueno y un momento de bendición puede transformarse en una prueba. ¿Por qué? Porque muchas personas que no van a pasear porque no tienen cómo pasear. Cuando les vienen unos centavos son los primeros que se van y se olvidan de su vida cristiana. Allá hacen todo lo que hacen un impío, beben como los impíos, hablan como los impíos y terminan en líos, amados. Entonces una bendición puede transformarse en una prueba y transformarse después en una tentación. Pero si usted se mantiene firme a pesar de la bendición o a pesar de la dificultad, usted se mantiene firme, amado hermano, dice aquí que usted va a ser perfeccionado por el Señor. ¿Y qué quiere decir la palabra perfeccionado? Apto para toda buena obra. Eso es. No es que vamos a ser literalmente perfectos sin error. No, es que vamos a ser mejores personas y que Dios nos va a ayudar para que podamos desempeñar cualquier actitud en el reino de los cielos, cualquier cargo en el reino de los cielos. Nos va a transformar en mejores padres, en mejores madres, en mejores hijos, en mejores empleados, en mejores empresarios, etcétera. Si usted persevera en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, usted será una mejor persona en cualquier ámbito que usted se mueva. Si usted persevera hasta el final, usted será mejor persona. Si usted comienza a estudiar en el ámbito secular, ¿verdad? Usted comienza a estudiar y persevera hasta el final, usted va a terminar su carrera y va a tener el beneficio de terminar esa carrera. Y va a accesar a mejores trabajos, etc. Y también en la vida en el Señor, a través de la fe, a través de las promesas del Señor. Perseveramos y seguimos adelante, vamos a alcanzar esa actitud mejor en nosotros, entonces perfectos, y después habla de una palabra que dice cabales. Para los salvadoreños, yo soy salvadoreño, esta palabra es bien común, ¿verdad? Y cuando hablamos de cabal quiere decir que no le hace falta nada. De hecho, por eso es que las siguientes palabras dicen cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, los salvadoreños de repente decimos, mira, tenés todo, ¿cuánto tenés el dinero? Sí, está cabal, decimos, es decir, está completo. O cuando alguien dice algo acertado, el salvadoreño dice cabal, ¿verdad? Esas son palabras nuestras y por eso nosotros lo comprendemos bien. Entonces, si dice que vamos a ser cabales, quiere decir que no nos va a hacer falta nada y que vamos a estar listos para desempeñar lo que sea, cualquier cargo, si usted sigue perseverando. Sigue perseverando, amados. Y cuando yo le digo esto, no me refiero solo a las situaciones en el Señor, sino que también en la vida, en su vida secular, en su trabajo, en todo, porque su vida en el Señor incluye todo eso. ¿Verdad? Su vida en la iglesia, su vida en su casa, su vida en su trabajo, su vida con sus amigos. Si usted persevera en todo eso y mantiene una vida cristiana, la bendición de Dios va a llegar a usted. Entonces, amados, cabales, ahí nos volvemos personas perfectas y cabales. Ya le digo, perfectas no es que no se va a equivocar, nos vamos a equivocar, pero vamos a estar aptos. Y cabales, quiere decir que vamos a tener siempre, Dios nos va a proveer de lo necesario emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, inclusive materialmente, dice la Biblia, Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces está hablando de que Dios nos va a dar lo necesario. No surge de nosotros, sino que Dios lo pone en nosotros, que no es lo mismo. O sea, con el poder de Dios nosotros vamos a alcanzar. Pero tenemos que seguir adelante, amados hermanos, sabiendo que van a venir pruebas, oiga bien, van a venir pruebas y aquí Santiago nos dice, amados hermanos, Santiago nos dice que cuando vengan las pruebas, todo cristiano, oiga, todo cristiano debe tener el compromiso interior de mantener el gozo. Amados, de mantener el gozo, tiene que tener usted la actitud de no perder el gozo. Tiene que tener la actitud de encontrarle el sentido a todas las cosas. Aunque parezcan difíciles, aunque sean difíciles, usted tiene que saber que Dios tiene el control. Amados, mire, la providencia, para decírselo en pocas palabras, la providencia es que Dios permite una situación, pero al momento que Dios permite la situación, Dios también ya permitió la solución en el tiempo. Y lo único que tiene que hacer es transcurrir ese tiempo desde que pasó el problema hasta llegar al tiempo de la solución. Dios va a proveer lo necesario, lo que haga falta, Dios lo va a proveer.
Y por eso no tiene que abandonar usted esa actitud de gozo. Y fíjense, terminamos en el versículo 5. Este solo lo vamos a tocar y lo vamos a lo vamos a retomar el próximo miércoles. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, cuando dice el versículo 5, dice, y si alguno, ese y lo está uniendo al pensamiento anterior. Entonces, cuando usted no entiende, cuando usted no sabe, deje de andarle preguntando a toda la gente. Deje de estar hablando, ay, ahora que soy creyente, ahora que no sé qué, ahora que me porto bien. No, deje de estar hablando con las personas y váyase a su cuarto de rodillas, póngase a orar. Y si usted no le basta orar usted solo, ponga a su familia a orar, vaya con su pastor, vaya con los hermanos y diga, hermanos, estoy pasando una dificultad. No es necesario que le cuente, pero digan, oren por mí porque Dios me dé la sabiduría. La sabiduría para poder enfrentar esta prueba. Pero tenga el compromiso de no abandonar el gozo. ¿Y cuánto gozo? Sumo gozo, es decir, completo. Un gozo completo. ¿Y cómo así, pastor? Un gozo completo, un sumo gozo, quiere decir que cuando un vaso se llena, usted ya no puede meterle nada, ni hielo, ni más líquido, ya está completo. Entonces usted, cuando está lleno de gozo, de esperanza, de confianza en el Señor, no hay espacio para la desesperanza. Entonces confíe en Dios. De todos modos, el problema no lo puede resolver. No lo puede resolver porque muy probablemente no lo ha hecho usted. Muy probablemente ha venido en las manos de Dios, sea para corregirlo, pero no sé si es para corregirlo, pero sí es para mejorarlo. Entonces, no viene de usted porque si viniera de usted, usted lo sacara. Usted lo deshiciera. Si usted tuviera en sus manos salir del problema, ya no estuviera en el problema, pero sigue en el problema porque ya se salió de sus manos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenga por sumo gozo, considere, recuérdese que hay un compromiso en usted como creyente de confiar en Dios y por eso va a estar en esa confianza usted va a estar en gozo. Y sabe que la prueba, que la dificultad, prueba nuestra fe, porque así dice, la prueba de vuestra fe. O sea, la intención no es su cuerpo, la intención no es su familia, es golpear su fe, el escudo de la fe. ¿Qué tan bien usted lo porta? Si tuviera fe, dice el Señor, como un grano de mostaza. Entonces no es que tenga una gran fe, es que lo porte, que lo tenga, que la utilice, que la crea. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago para tener fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y si no va a la iglesia, hermano, y si no lee la Biblia, y si no ora, ¿cómo pues? Ahí nosotros, y el hermano tal, y la hermana tal, y la familia tal, ay, dicen que otro día van a venir. ¿A quiénes? Ya la iglesia volvió a abrir y no han regresado de la pandemia. ¿Verdad? Y por las razones que usted me diga, las razones usted las sabrá, usted y Dios las sabrá. Pero si usted es creyente, su lugar es en la iglesia. Entonces, si usted quiere superar esta prueba, porque la pandemia fue una prueba mundial, tiene que tener sumo gozo, tiene que perseverar, ¿verdad? Porque las pruebas producen paciencia. Ya dijimos que la paciencia, la traducción correcta es perseverancia, es persistencia, es fuerza. Ese esfuerzo en la vida cristiana. Cuando eso, amados hermanos, pase, olvídese. Todas las virtudes de Dios que usted necesita van a venir de Dios. Solo no renuncie a su vida cristiana. Manténgase. Santiago, amados hermanos, mire, al principio se burló del Señor, pero después entregó su vida y fue líder en la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva, y tuvo tanta decisión que fue inclusive muerto, fue martirizado hasta morir para no renunciar a su fe. Alguien diría, ay, pero eso es pérdida. Aquí en tus ojos, aquí en la tierra probablemente. Pero en el cielo, amados hermanos, Santiago no tiene problemas, no se arrepiente de nada, porque está en la presencia del Señor. Está ya con el Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Yo quiero invitarlo ahora que vuelva a considerar, amado, que vuelva a considerar su posición frente a la situación que usted está viviendo. Y que vuelva usted a tener, a evaluar su posición, su actitud. Y pídale perdón al Señor y tenga un compromiso dentro de usted
para que ese gozo no desaparezca, sino que sea su fortaleza. El saber que Dios es fiel, que no nos abandona, sino que va a estar con nosotros hasta el fin. Dios no miente, amados. Dios no miente. Si Él dice que no se olvida de nosotros, si Él dice que va a terminar la obra que comenzó en nosotros, si Él dice que Él es capaz de guardar este depósito en el que estamos hasta el día de la redención, si Él nos llama a nosotros sus hijos, nosotros tenemos que mantenernos firmes, seguir caminando sin variar, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Una corona que vamos a ver más adelante, un galardón para aquellos que sigamos adelante. Bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Antes de orar por cada uno de ustedes, yo quiero invitarlo, si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, que en esta noche usted pueda entregarle su corazón, entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y hágalo de una manera sencilla, porque Dios está con usted y Dios quiere estar en usted. Así que repite esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, la misericordia que depositas en nosotros todos los días, tu gracia que nos envuelve, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos tenido actitudes incorrectas respecto a lo que podamos estar pasando. Ayúdanos, Padre, a amar tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, de las personas que se conectaron y a aquellos que van a escuchar este sermón.